Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos conectamos con México. Allá se encuentra Sigfrido Reyes, con quien estábamos conversando sobre el resultado electoral del pasado domingo en El Salvador. Pero frente al resultado, Sigfrido, te hago la siguiente pregunta. ¿Ya tiene Nayib Bukele el control del Estado en general, tiene control de la legislatura? Y con eso, ¿qué es lo que viene en adelante? Es decir, ¿va a aplicar más contundentemente el modelo neoliberal? ¿Hasta dónde va a llegar el alcance de sus pretensiones políticas para, por ejemplo, destruir y destituir a una serie de acciones de la oposición? Sí, efectivamente, lo que se puede prever es que este modelo autoritario neofascista, basado en la demagogia y que depende altamente de factores como las Fuerzas Armadas y la policía para mantener una situación represiva, y que vive y se nutre de una corrupción abierta y descarada, pues se va a profundizar. Se va a profundizar porque esa es la vocación de este individuo y de la mafia que lo acompaña. Creo que van a iniciar o van a recrudecer la persecución política contra toda voz que sea crítica de sus abusos y de su corrupción. Creo pues que van a intentar tomar el control absoluto del sistema de justicia para poder materializar aún más su persecución. Creo que esto lo hemos visto en otros países, no es nada nuevo, cómo se instrumentalizan a los fiscales y a los jueces para deshacerse de opositores políticos. Y también van a intentar procesos de privatización de lo que todavía los gobiernos neoliberales del pasado no lograron. Me refiero, por ejemplo, al agua potable, me refiero, por ejemplo, a carreteras, me refiero a servicios de salud y de educación, donde ellos pueden ver negocios interesantes para poder lucrarse mientras están en el gobierno. Creo que hay que entender, Orlando y amigos y amigas de América Latina, que este no es un grupo que tenga una ideología muy definida. Es un grupo político que copia modelos, estilos, acciones de otros, llamémosle, personajes autoritarios y demagogos en América Latina y en Estados Unidos, porque también hay que decir que Trump era parte de sus amigos. Su interés de estar en el poder tiene que ver con un enriquecimiento de un grupo que pretende ser una nueva oligarquía. Ahora, ¿cuánto puede durar eso? ¿Cuánto es sostenible en el tiempo? Pues aquí hay varias preguntas abiertas. Primero, en El Salvador, mantener un esquema de populismo, de subsidios generalizados, de entrega de alimentos a todo el mundo todas las semanas, es literalmente insostenible, porque nuestra economía, como repito, es una economía que ya es bastante precaria. El COVID la ha dejado mucho más vulnerable. Hemos tenido una caída de nuestro Producto Interno Bruto de alrededor del 9% el año 2020. Dependemos de las remesas de nuestros compatriotas en el exterior. El endeudamiento público está llegando a límites insospechados. Hasta ahora el Congreso había logrado frenar esta espiral de endeudamiento, pero con un control absoluto de la Asamblea Legislativa o el Congreso, pues tendrá para endeudarse de manera irresponsable. Pero eso también llega un momento en que no es sostenible, porque cada vez la deuda pública salvadoreña en los mercados financieros internacionales es mucho más cara para pagar. Es un modelo fascista, asistencialista, que no puede perdurar mucho tiempo, además con una mirada ahora muy, diría yo, atenta de los poderes que han llegado a Washington. Pero por Exactamente, otro lado, de eso te iba a preguntar exactamente, solamente para puntualizar, Cifrido, que es muy sí, importante lo que acabas de mencionar. Hay dos elementos ahí que me invitan al análisis. El primero es que este personaje, Nayib Bukele, es nacido de las filas del Frente Farabundo Martí, con todas las características muy particulares del evento mismo en su momento. Pero el segundo es que ahora cuenta él
con un gran respaldo, con un gran espaldarazo de la administración estadounidense, es decir, no es solamente de Donald Trump, ahora también es de Joe Biden, y de alguna u otra manera esto va a implicar que, por ejemplo, su gran ofensiva política será consolidar lo que tú denominas un neofascismo en El Salvador. Esto implicará de alguna u otra manera también, digo, en esa perspectiva, una reacción popular, habrá movilizaciones, como ha pasado con los gobiernos de América Latina que han aplicado el ajuste neoliberal del Fondo Monetario. Sí. Dos aclaraciones, Orlando. Bukele no nació en el FMLN. Bukele fue invitado al FMLN en el esfuerzo de un partido de izquierda de incluir representantes de distintos sectores sociales. Él pues venía de un sector empresarial, su padre era una persona muy respetada, un hombre de ideas, yo diría, de avanzada, pues para ser un gran empresario en el país. Y eso pues dio la posibilidad a él de entrar al FMLN, pero ya estando en el FMLN mostró su verdadera esencia, su ambición desmedida, su falta de escrúpulos y de principios, y pues el FMLN tuvo que cortarle esos planes ambiciosos. Segundo, el gobierno de Biden está estudiando con bastante preocupación la conducta de Bukele. Y no quiero decir con esto que las fuerzas de izquierda, las fuerzas sociales, populares, vayan a atenerse o dependan de la opinión del gobierno de Biden. Nada más lejos de la realidad. Simplemente es un factor de la realidad. Que si bien Bukele gozaba de la complacencia de Trump, porque Bukele se puso al servicio de la agenda de política exterior de Trump y de la agenda antiinmigrante de Trump, hoy los demócratas que han llegado al gobierno pues están viendo a Bukele como un personaje violento, intolerante, antidemocrático, y yo creo que más despierta preocupaciones en Washington que simpatías. Pero bueno, todos sabemos que en Washington las cosas se deciden no necesariamente en base a principios y a valores, sino a intereses. Así que ese es un tema que está abierto. Por otro lado, yo estoy claro, seguro, convencido de que los sectores populares en El Salvador, la fuerza de izquierda, no solamente la izquierda política, sino también la izquierda social, la izquierda intelectual, se va a manifestar y hará la resistencia a este modelo que se está imponiendo. Hará la resistencia, replanteará sus estrategias, sus métodos de lucha y sabrá dar una batalla para evitar que este proyecto neofascista se profundice y se estabilice de manera definitiva en El Salvador. Una última pregunta entonces, Cifrido, para cerrar el programa. Ya se nos fue el tiempo, lastimosamente. Hay dos escenarios posibles, obviamente, el que acabas de mencionar, pero el otro también es que se profundice este modelo, que la persecución se agudice también en esa misma línea, y por otro lado, que él siga consolidando su imagen, por ejemplo, con obras que inaugura que son del gobierno anterior, que gestiona incluso cargos y prebendas políticas, incluso a personas que parecería que siendo de centro se afinan o se afilian a líneas de la derecha. ¿Hasta dónde esta maniobra es solamente producto de la cabeza del señor Nayib Bukele o hay todo un aparato político que él ha ido consolidando a su alrededor? Bueno, hoy podemos decir, sin lugar a dudas, que el aparato político que rodea a Bukele en buena medida está relacionado con la ultraderecha venezolana. Sus principales asesores en materia comunicacional son gente que le prestó el partido Voluntad Popular, de Leopoldo López, de Juan Guaidó. Ese es el tipo de personajes que diseñan esas acciones mediáticas, que dan como la línea principal en cuanto a las grandes decisiones o situaciones que tiene que enfrentar el gobierno. Imagínate que dos personajes venezolanos del entorno de Juan Guaidó y de Leopoldo López son los encargados del manejo del COVID, sin ser médicos, sin ser especialistas en salud pública, simplemente son personas que han logrado acercarse a Bukele, le ganaron la confianza y hoy ellos son los que tienen la voz principal en el tratamiento de una situación como una pandemia. Sí hay un círculo que lo rodea,
es un círculo fundamentalmente familiar, más algunos amigotes. Por eso creo que no exagero cuando hablo de una mafia en el poder que buscan enriquecerse a cualquier costo y que no reparan en ningún obstáculo para hacerlo. Y si para ello tienen que perseguir a sus opositores, callarlos, silenciarlos, asesinarlos, como sucedió hace algunas semanas con 2 militantes de nuestro partido, pues lo van a hacer. Ahora, ¿cuánto esto se puede prolongar en el tiempo? Pues esto es una pregunta abierta. En gran medida dependerá de que la izquierda sepa replantearse sus métodos, sus estrategias, sus mecanismos de trabajo y de contacto con la población, y no claudicar, no tener temor, no someternos. Aquel proyecto político que se somete y claudica, pues simplemente estará condenado a desaparecer. Creo que hay y habrán condiciones donde toda esta ilusión populista que Bukele ha logrado despertar en sectores importantes de la población se va a desgastar rápidamente, y entre más fuerte y más activamente la izquierda y otros sectores políticos, democráticos, nos activemos, más rápido será ese deterioro. Claro que sí. Muchísimas gracias, Cifredo. Te mando un abrazo y toda la solidaridad de siempre contigo. Gracias, Orlando, y nuevamente un saludo a toda la audiencia que ve todas las noches y a lo largo del día tu programa. Muchísimas gracias, Sigfrido Reyes, alto dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, a propósito de lo ocurrido este domingo último en ese país centroamericano, del cual seguiremos hablando, por supuesto, en este y en otros espacios, porque lo que viene en adelante será mucho más complejo, mucho más complicado, pero también fascinante para el análisis político. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien, chao, chao.